El presupuesto nos llegó el 30 de noviembre y como es habitual nos piden que en menos de 15 días estemos dando, o de 10 días estemos dando una respuesta. Y la realidad es que no se puede. Vos ves acá arriba de mi escritorio todo esto y más, es el presupuesto, hay que mirarlo a conciencia, hay que mirarlo con seriedad, hay que fijarse, para mí hay cuestiones básicas como es educación, salud y desarrollo social, pero también le estoy dando una importancia a lo que tiene que ver con obras públicas, porque no te olvides que nosotros presentamos el proyecto de presupuesto participativo, donde las localidades van a ser escuchadas. Por eso me interesaba también el tema de obras públicas, pero nosotros tenemos que saber y leerlo todo. Además de eso, tenemos la fiscal impositiva, que la fiscal impositiva tuvo un aumento del 80% y que va a recaer en el vecino. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de ver realmente cómo está distribuido todo esto de la tasa impositiva y pedimos, por eso hemos pedido varios informes. En mi caso particular, uno de los informes, entre otros que pedí, fue en los terrenos que se encuentran en las localidades y que saber cuál es el índice de cobrabilidad del ABL, porque en realidad tiene mucho que ver en qué sentido, en saber si esos terrenos tienen dueño, si esos terrenos están pagando como corresponde la tasa del ABL, porque decanta también en la cooperativa de cada una de las localidades, en el alumbrado público. Y porque, por ejemplo, en French, una de las problemáticas que nos hablaron, justo estábamos hablando de esta localidad, pero fue una de las que nos comentó esto, hay mucha gente que quiere comprar terrenos y la realidad es que no saben ni siquiera a quién pertenecen. Entonces, yo creo que el municipio tiene que hacer un relevamiento de esto y por eso pedimos, entre otras cosas, el índice de cobrabilidad del ABL de esos terrenos en las localidades. Más allá de eso, es una locura leer y tomar conciencia de cada uno de los ítems del presupuesto en 10 días. Siempre sucede lo mismo, siempre nos apuran, pero bueno, no vamos a dar la posibilidad de que si tenemos que estar en enero, estaremos en enero trabajando. Pero tenemos que ser serios a la hora de saber en qué se gasta el dinero de todos los nuevejulienses, ¿no? O incluso de la coparticipación, de las partidas y demás. Así que creo que en eso todos los bloques, tanto el bloque del Frente de Todos como el mío de Todos Reconstrucción, estamos de acuerdo en eso, que nos tienen que dar el tiempo suficiente para ser serios en esto que es tan importante. Vos me preguntabas cómo es el proceso. Bueno, a nosotros el 30 de noviembre, como te dije, nos pasan por mail el presupuesto. Nosotros comenzamos a verlo, pero en realidad el jueves, el miércoles 7, se hace la sesión y para que entre el presupuesto tome estado parlamentario el presupuesto. Y ahí ya es realmente el trabajo. Después tenemos que tener, obviamente, reuniones con Martín Seijo, para hacerle todas las consultas a la medida que vamos viendo, vamos haciéndole todas las consultas. A mí, por ejemplo, la otra vez consulté porque la partida presupuestaria que se le da tanto a salud mental como a discapacidad es irrisoria, es lo que siempre reclamo, y lo mismo en educación. Vos fijate que aún el boleto estudiantil que ya hace varios meses que fue aprobado, que ya salió en el boletín oficial y demás, todavía los chicos no han cobrado nada de esto.
y ya terminaron las clases. Entonces, la realidad es que hay que ser un poquito más expeditivos y más serios. Todo lo que tiene que ver con el tema de género, de discapacidad, adultos mayores, educación, cultura, las partidas son muy pocas, la realidad es esa, se vuelca casi todo a lo que tiene que ver con obras públicas, cuando en realidad también está recibiendo partidas. De hecho, todo este año han recibido del Ministerio de Obras Públicas de Nación como del Ministerio de Obras Públicas de Provincia, para poder hacer, por ejemplo, las plazas, ¿sí? Y fue dinero que vino de esas partidas, o sea, no tenía que ver con el dinero digamos, ni de lo que se cobra, ni de la coparticipación, ni nada por el estilo. A mí lo que me parece es que no se le da importancia a esas temáticas. La realidad es eso, porque cuando lo hablamos, es más, creo que ustedes estaban en ese momento de la reunión, fue poco serio también la contestación en ese momento del secretario de Hacienda, por lo menos para conmigo, ¿no? Y creo que hay que empezar a trabajar y trabajar en serio en esas cuestiones. Lo mismo pasa con medio ambiente, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa con medio ambiente. Entonces, tenemos que mirar exhaustivamente tanto el presupuesto como las tasas, porque en el caso de las tasas, porque tienen que ver con el bolsillo de todos los nuevejulienses, ¿no? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, tanto el alumbrado público, porque hemos tenido reuniones con las cooperativas, por eso te decía lo de los terrenos, como por ejemplo sucede con el riego. ¿Sí? El riego este año fue terrible, tuvimos un año de sequía, se paga durante todo el año, y vos me vas a decir es mínimo. Sí, es mínimo, pero cuando se suma todo el ABL no es mínimo. Y la realidad es que nos ha costado muchísimo pedir que se rieguen las localidades. Estuvo la cosecha, Dudigná fue un caso, Dudigná quedaba totalmente lleno de polvo, las casas, no se podía tender la ropa. Con Patricio sucedía lo mismo, con French sucedía lo mismo, y la realidad es que nos decían, en algunos casos los regadores estaban rotos, pero bueno, uno tiene que tener en cuenta todo eso. Yo lo que siento es que hay que empezar a darle más respuestas al vecino.